Encontré a mi hija en una zanja al costado de la carretera, casi sin vida. No fue un accidente, fue una advertencia. Con la voz quebrada, apenas alcanzó a susurrar. «Lo hizo la madre de mi esposo». Dijo que mi sangre campesina era sucia. Esa mañana el suelo olía a calma, húmedo, oscuro, dócil. Me agaché sobre una banquita baja para limpiar la maleza entre las matas de hierbabuena, y el aroma me envolvió por completo. A mis 55 años, sabía con certeza que la felicidad no era algo grandioso ni brillante. Era eso, un momento callado, después del amanecer, cuando el rocío aún duerme sobre las hojas del mango y el aire es tan limpio que parece que puedes beberlo. Mi casita en las afueras de Puebla, con su jardín pequeño y sus gallinas curiosas, era mi fortaleza. Todo en mi vida seguía un ritmo conocido: plantar en primavera, cuidar en verano, cosechar en otoño. El sol calentaba mi espalda a través de la blusa vieja, y pensé en mi hija, Lucía, mi niña. Siempre reía cuando venía a visitarme desde su casa en la ciudad. «Mamá», decía, «aquí huele distinto, huele a infancia y a pan recién hecho». Le gustaba ese olor, pero ella ya olía distinto, a perfumes caros, a aire acondicionado y a la vida que huele a dinero. Su marido, Rodrigo, era de los Beltrán, una familia de esas que todo el mundo conoce, y su suegra, Gloria Beltrán, era la reina de ese mundo de apariencias y billetes. Lucía, criada entre tierra y sol, era demasiado noble para esa gente. Caminaba entre ellos como un colibrí entre halcones, creyendo que si cantaba bonito nadie la tocaría. Arranqué una raíz de hierba mala, y en ese instante el silencio se rompió con un chillido, un sonido agudo, metálico. Era mi celular, viejo, de esos que suenan como alarma de incendio. Nunca me gustó ese ruido. Siempre traía malas noticias. Me levanté, sacudiéndome la tierra de las rodillas. El corazón me latía raro. No era miedo, era desacomodo. Un presentimiento. Tomé el teléfono. Número desconocido. «¿Bueno?», respondí con voz firme. «Teresa Morales». Una voz masculina, agitada, con un toque de pánico. «Señora, disculpe, vine por la carretera vieja hacia San Martín Texmelucan. Hay una joven en la cuneta. Encontré su identificación. Lucía Beltrán. ¿Es su hija? Está viva, pero mal. Ya llamé a la ambulancia». El mundo no se movió. Simplemente se detuvo. El zumbido de las abejas se apagó. El olor a menta desapareció. Dentro de mí, una especie de vacío helado comenzó a tragarse todo lo que conocía. No recuerdo cómo tiré el teléfono ni cómo llegué al coche. Solo recuerdo mis manos temblando mientras encendía la vieja camioneta. La cabeza me repetía una sola palabra: Lucía. Esa curva, la de San Martín, 15 minutos de camino. 15 minutos que se convirtieron en una eternidad. Manejé como si algo invisible me empujara por detrás. Los árboles eran solo una mancha verde. No lloré. Las lágrimas son un lujo para después. Ahora había que actuar. Mi padre, que en paz descanse, era policía. Siempre me decía: «Tere, en una emergencia respira, piensa y luego actúa. En ese orden». Respiré, pensé, actué. Cuando llegué, vi la patrulla, la ambulancia y a un hombre que me hacía señas. Detrás de él, junto al pasto aplastado, algo de color claro se distinguía entre la tierra. Frené tan brusco que la grava saltó. Bajé y corrí. Era ella. Mi niña, mi Lucía. Su vestido, que alguna vez fue beige, estaba rasgado y cubierto de barro y sangre seca. Su cabello, enredado y pegado al rostro. Una pierna doblada en un ángulo imposible. Pero lo peor era su cara. Un lado hinchado, con la boca rota. Sentí que algo dentro de mí se rompía también. No lloré. No grité. Solo sentí el calor de una furia tan fría que me quemaba por dentro. Me arrodillé junto a ella.
Hijita, susurré. Tranquila, ya vienen los médicos. Abrió un ojo, solo uno. El otro estaba cerrado por la hinchazón. Intentó hablar. Sus labios temblaban, apenas moviéndose. Me acerqué tanto que sentí su aliento débil. Fue Gloria, dijo. Dijo que mi sangre era sucia. El aire me abandonó. No lo creí. Lo supe. En ese instante, Teresa Morales, la mujer tranquila que cuidaba su huerto, murió. Y nació otra. La hija del policía. La mujer que aprendió desde niña que la justicia a veces hay que hacerla con las propias manos. Los paramédicos la subieron a la camilla. La policía me hizo preguntas. Yo respondí con voz vacía. No sabía nada, no recordaba nada. Pero por dentro, un plan empezaba a formarse, simple y mortalmente claro. Cuando la ambulancia se alejó, me quedé mirando el rastro de sangre en la hierba. Mi sangre es sucia, dijo ella. Pues bien, Gloria Beltrán, vas a ver de lo que es capaz la sangre sucia cuando hierve. Subí al coche y marqué el número que no usaba hacía años. Al tercer tono, una voz ronca respondió. ¿Tere? Sí, Matilde, dije despacio. Hizo una pausa. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas lo que papá nos enseñó en secreto? Silencio. Lento, pesado. Lo recuerdo, dijo al fin. Es hora de ponerlo en práctica. Y así empezó todo. Una guerra silenciosa. 2 hermanas mayores contra un monstruo con apellido dorado. Matilde llegó 2 horas después, con el cabello recogido y ese paso seguro que siempre tuvo. No hubo abrazos ni llanto. Nos miramos a los ojos y fue suficiente. ¿Cómo está Lucía? Conmoción, una pierna rota, moretones. Va a vivir. Matilde asintió una sola vez. Entonces tenemos tiempo. Antes de seguir, te lo pido con cariño. Si esta historia te está atrapando, suscríbete a Historias de Teresa. Cuéntame desde qué país me escuchas y deja tu like. Me ayuda a seguir contando. Gracias. Herví café negro, espeso, como nos enseñó papá a tomar cuando tocaba pensar. Era nuestro ritual antes de cualquier decisión seria. Sentarnos, respirar, callar. Sobre la mesa puse la libreta vieja donde él escribía cosas que para muchos serían exageraciones, pero para nosotras eran un manual de supervivencia. La gente miente con el cuerpo antes que con la boca. La rutina del poderoso es su talón. La información no es dato, es arma. Subimos al altillo. En el rincón, bajo una manta, dormía el baúl de madera de papá. Al abrirlo, el olor a cuero y estaño me lanzó a mi niñez. La grabadora de carrete, una cámara pesada, varios micrófonos minúsculos a los que él llamaba luciérnagas, y cuadernos con esquemas. Cómo instalar una escucha, cómo observar sin ser vista, cómo leer un rostro cuando cree que nadie lo mira. Matilde tomó una luciérnaga entre los dedos. Las pilas están muertas. Tengo repuesto. Ella sacó también de su bolso un kit moderno, todo del tamaño de una uña. Papá estaría orgulloso. El plan nació sin palabras. Primero, saber qué dirán, qué versión intentarán imponerle a Lucía. Segundo, actuar ya, mientras se sienten intocables. Tercero, ejecutora Matilde. Su rostro no les suena. En los hospitales siempre faltan voluntarias, dijo. Una señora de suéter gris leyendo salmos en voz baja no despierta sospechas. Se peinó liso, guardó las joyas, se puso lentes. Se volvió invisible. Mientras ella se iba, yo convertí la cocina en un pequeño cuartel. Conecté el receptor, probé frecuencias, revisé que la antena casera que papá hizo con un gancho de ropa siguiera viva. El reloj de pared martillaba segundos como clavos. En la pantalla de mi laptop abrí archivos, buscaba cualquier pista sobre los Beltrán. Notas de sociedad, la fundación de Gloria,
fotos con políticos y presentadoras. Todo era brillo. Y papá siempre decía, donde más brilla, más polvo hay debajo de la alfombra. A las 3 horas, las llantas de un auto crujieron en la grava. Matilde entró sin ruido, dejó su bolsa, se desató el pañuelo. Listo. Debajo de la cama, lado de los visitantes, nadie miró 2 veces. Encendí el receptor. Primero solo un siseo, luego paso sobre el linóleo, un portazo lejos, el respirador marcando ritmo. Esperamos. 2 mujeres de limpieza, un enfermero canturreando bajito, la voz de Lucía dormida. Esperamos más. Entonces, la puerta, un chirrido, un hombre. Lo supe por el peso del aire. Matilde me miró fijo. Lucía, amor. La voz de Rodrigo, ese terciopelo falso que usan los cobardes. Te traje duraznos. Ella gimió algo, no logré entender. El doctor dice que estarás bien. ¡Qué horror! Un asalto en la carretera. Ya está denunciado. La policía. Su mentira colgaba en la sala como una cortina húmeda. Me vi a mí misma apretando la mesa con los dedos. Vete, susurró mi hija, bajito pero firme. Él bajó la voz, con urgencia mal escondida. Tienes que ayudar, ¿sí? Solo dilo como fue, que caminabas a un lado, que un tipo alto con chamarra oscura te empujó. Sin rostro. Repítelo así, por nosotros, por nuestro futuro. Mamá está destrozada, no duerme. Mamá, no la suya. La suya era Gloria, la que llamó sucia a nuestra sangre. Rodrigo siguió como quien reza un guión aprendido. No te metas en líos, no menciones nada del... Ya sabes, de los papeles de la fundación. Eso no es asunto tuyo. Fue Gloria, dijo Lucía tan bajo que parecía viento. El golpe de Rodrigo contra la baranda de la cama sonó seco. Cállate. ¿Quieres arruinar la vida de todos? Piénsalo por ti. Yo te amo, pero no puedo. Se quebró. No por culpa, por miedo. Miedo a su madre. Silencio. La radio amplificaba la respiración de mi hija, un sollozo ahogado, y luego la puerta que se abría otra vez. Pasos alejándose. Un carro arrancando. Matilde apagó el receptor. La cocina se volvió enorme y muda. Le teme más a Gloria que a perder a Lucía, dijo. Le teme más a Gloria que a sí mismo. Me paré frente a la ventana. Afuera, las bugambilias estallaban de flores moradas, y me dolió que el mundo siguiera, insolente, igual de hermoso. Allí entendí su error. Gloria no nos veía. Nos clasificó como campesinas viejas, lágrimas y sumisión. No vio al policía que respira en mis huesos ni a la estratega que habita en Matilde. Ese desprecio era nuestra ventaja. ¿Y ahora? Preguntó mi hermana. Puse una hoja en blanco frente a mí. Escribí, motivo, y oí a papá en mi cabeza. No busques en lo que gritan, busca en lo que callan. Gloria gritaba sangre sucia. ¿Qué callaba? Dinero, reputación, la fundación. Esto no fue odio, dije, fue contabilidad. Matilde sonrió con un lado de la boca, sin alegría. Entonces vamos a seguir el dinero. Ese día, la casa se volvió mapa. Yo, con el Internet que Lucía me instaló el verano pasado, entré a registros públicos, actas, bases abiertas, nombres opacos de empresas, contratos de consultorías con montos obscenos, fechas que encajaban como fichas. Matilde, en el coche, discreta, empezó a trazar rutas. La mansión de los Beltrán, el club donde Gloria hacía pilates, la torre de oficinas donde funcionaba la fundación, horarios, placas, rostros que entran y salen, el chofer que fuma, la amiga que llega siempre tarde, el guarda que cambia turno a las 6. Los primeros 2 días, nada. El tercero, un desvío.
Matilde llamó desde el volante. No fue a su casa, va rumbo a la zona industrial, detrás de la terminal. Me quedé con el bolígrafo suspendido. Voy detrás. 30 minutos después, se sentó en una fonda barata, la esquina de Don Lucho, con un hombre flaco, traje gastado, sobre la mesa un sobre grueso. Se lo pasó. Él salió en un sedán viejo, placas 27ZNN. Foto, pedí. Cuando llegó descargamos las imágenes, borrosas pero suficientes. Amplié, conté dígitos de la placa, comparé en foros de repuestos, crucé con multas públicas. Nombre, Severiano Núñez. Ocupación en un registro olvidado. Asesor fiscal. En lenguaje llano, blanqueador. El círculo se cerraba. Me fui al hospital, tomé la mano tibia de Lucía. Hija, necesito nombres de esas empresas raras que viste en la fundación. Al principio no entendió por qué. Después, con los ojos húmedos pero limpios, empezó a recitar: Horizonte Asesorías, Río Claro Proyectos, Progreso y CIA. Montos, fechas, firmas del director financiero, no siempre la de Gloria, pero su sombra en todas. Volví a la casa con un hilo que ya no pensaba soltar. Esa noche sumé columnas. El total me hizo doler el pecho. Millones, de esos que se prometen para quimioterapias de niños y que aquí se iban por coladeras legales hacia casonas y viajes. Cerré los ojos. No temblaba. Era una calma helada. Por primera vez desde la zanja supe con exactitud dónde dolía a Gloria. En la cartera y en el apellido. Matilde, que me leía el pensamiento desde niñas, habló. Si tocamos su reputación, Casimiro va a moverse. Casimiro Beltrán, el patriarca, el guardián del apellido. Entonces iremos a él, respondí. No a la policía, a él, con todo. La noche se asentó sobre el huerto. El mundo olía a tierra mojada, yo a decisión. El amanecer llegó cubierto de niebla. Todo olía a tierra húmeda y a resoluciones que ya no admiten marcha atrás. Mientras el agua hervía en la tetera, yo pensaba en lo que habíamos descubierto la noche anterior. No se trataba de odio ni de venganza social. Era un negocio. La fundación benéfica de Gloria era una manguera por donde se drenaban fortunas. Dinero destinado a niños enfermos, escuelas rurales, mujeres en tratamiento. Todo terminaba en cuentas fantasmas, en nombres de empresas sin dirección. Ella no solo había intentado matar a mi hija, había levantado su vida entera sobre cadáveres invisibles. Matilde bajó las escaleras con el cabello húmedo, una toalla en el cuello y su cuaderno de notas en la mano. Dormí poco, dijo. Soñé con papá. Nos decía que no bastaba con saber la verdad, que hay que saber cuándo soltarla. Y el cuándo, respondí, es ahora. Pasé la mañana revisando los documentos que había impreso de los portales públicos. Los montos eran absurdos, redondeados con el descaro del que nunca teme auditorías. $100.000 por consultoría en motivación infantil. 200.000 por proyecto de integración rural. Todo firmado por Gloria Beltrán y su director financiero, ese nombre que se repetía, Severiano Núñez. El sol golpeaba los cristales cuando Matilde encendió la televisión. En las noticias, Gloria sonreía. Inauguraba una escuela privada, rodeada de cámaras y niños con uniformes impecables. Hablaba de los valores del corazón mexicano. «Mira», dijo Matilde, «caridad en alta definición». Yo miraba sus manos en la pantalla, cubiertas de anillos que costaban más que todas mis cosechas del año. «En esas manos hay sangre», dije despacio, «y yo voy a limpiarlas, con fuego». Nos miramos, y ella comprendió sin preguntar. La policía estaba descartada. En este país, la justicia se arrodilla ante los billetes, pero los hombres como Casimiro Beltrán, el esposo de Gloria, los hombres que viven de la apariencia,
temen una sola cosa: la vergüenza pública. Nuestro ataque debía ir directo a su orgullo, por eso lo llamé. Encontrar su número personal fue más fácil de lo que pensé. En el registro de un club de caza de Veracruz aparecía su contacto. Respiré hondo. Marqué. ¿Sí? Una voz grave, con la autoridad de quien no suele ser interrumpido. Buenos días, señor Beltrán. Mi nombre es Teresa Morales, madre de Lucía. Silencio. Oí cómo inhalaba. La madre de Lucía. Repitió con una calma que era cálculo. La joven del accidente. No fue un accidente. Una pausa más larga. Le escucho. Necesito hablar con usted, en persona. Solo tomará media hora de su tiempo. Lo dudo. Estoy ocupado. Se trata de la seguridad jurídica de la fundación de su familia. Interrumpí. Silencio otra vez. Pero ese silencio pesaba distinto. ¿Dónde y cuándo? Dijo al fin. En su casa, en 2 horas, iremos mi hermana y yo. De acuerdo. Colgó sin despedirse. Matilde levantó una ceja. ¿Y si manda guardias? Los ricos no matan en casa, ensuciarían sus alfombras. Nos vestimos como lo que él esperaba ver, 2 mujeres sencillas. Ella con su chaqueta gris, yo con mi vestido oscuro y un pañuelo limpio sobre los hombros, ni joyas ni perfume. En mis manos, una carpeta gruesa con pruebas que podían volar imperios. La mansión Beltrán estaba en un fraccionamiento cerrado en las afueras de la ciudad. El portón se abrió al reconocer mi nombre. Un mayordomo impecable nos recibió y nos guió por un corredor de mármol. Todo olía a dinero antiguo y a aire sin vida. Casimiro nos esperaba de pie, frente a un ventanal enorme que daba a un jardín tan perfecto que parecía pintado. Alto, canoso, con una presencia que imponía respeto sin necesidad de voz. No nos invitó a sentarnos. Señora Morales, señora... Matilde. Bien, las escucho. Puse la carpeta sobre su escritorio. No vinimos a hablar de Lucía, dije. Vinimos a hablar de su esposa. Sus ojos, grises como el acero, me analizaron un segundo antes de bajar la mirada a los papeles. Abrió la carpeta. Empezó a leer sin prisa. Facturas, registros, fotografías. Yo observaba su rostro buscando el menor movimiento. Papá decía, cuando un hombre poderoso cree que no lo miras, su cara te dice todo lo que necesitas saber. Los músculos de su mandíbula se tensaron en la 3ª página. En la 6ª, una vena en su sien latía como un reloj. Las fotos hablaban solas. Gloria en una fonda de barrio, pasando un sobre a Severiano Núñez, el mismo hombre al que las empresas fantasma enviaban millones. Y al final, un documento notariado, la declaración de Lucía, firmada con su puño tembloroso, narrando el ataque y repitiendo las palabras que me había dicho en la zanja. Fue Gloria, dijo que mi sangre era sucia. Casimiro cerró la carpeta con un movimiento medido. ¿Qué quieren?, preguntó sin levantar la voz, pero con filo. Sabía que era el instante decisivo. Nada, dije despacio. No queremos dinero, ni fama, ni justicia en tribunales, solo seguridad para mi hija, y que usted conozca la verdad. Matilde habló por primera vez. Los hechos están ahí. No emitimos juicios, solo reunimos piezas para que usted las mire completas. El hombre las observó, callado, con la mirada de quien pesa el valor de la palabra pérdida. No pidió guardias, no levantó el teléfono. En su mente, el cálculo ya se hacía. Escándalo, titulares, desprestigio, la caída. Apretó un botón en su escritorio. Hagan pasar a Gloria. No la llamó con afecto, la convocó como a una empleada. Matilde y yo nos quedamos inmóviles. Oímos pasos en el pasillo.
el taconeo de una mujer acostumbrada a dominar cada habitación. La puerta se abrió. Entró Gloria Beltrán, impecable, el rostro tenso, sin imaginar lo que la esperaba. Su mirada recorrió la escena. Primero a nosotras, con desdén, luego al escritorio. Y cuando vio la carpeta abierta, las fotos, las facturas, su expresión cambió. No mucho, pero lo suficiente. Una grieta de miedo le cruzó los ojos. «¿Qué es esto, Casimiro?», preguntó, la voz aún altiva. «Tú dime», respondió él, y por primera vez el silencio fue su enemigo. El silencio en aquella sala pesaba como plomo. Ni el aire se movía, ni un pájaro cantaba afuera. Solo el tic-tac de un reloj antiguo llenaba los segundos, uno a uno, como gotas de agua cayendo sobre piedra. Gloria Beltrán avanzó un paso, con el porte de quien nunca había tenido que pedir perdón. «¿Qué clase de farsa es esta?», dijo, clavando en mí una mirada de desprecio. «¿Quiénes son estas mujeres?». Casimiro no respondió. Se limitó a girar la carpeta hacia ella. Las fotos, los documentos, la firma de Severiano Núñez, las transferencias, todo. Ella los miró apenas un instante y luego soltó una risa breve, vacía. «Por favor, Casimiro, es una trampa. Son falsificaciones burdas. Estas campesinas están tratando de extorsionarnos». Me sostuvo la mirada con esa superioridad que siempre había usado como escudo. «Usted no tiene idea con quién se ha metido, señora. ¿Cómo dijo que se llamaba? Morales, ¿verdad?». «Con una madre», respondí con calma. «Fue suficiente». Su sonrisa se borró. Casimiro permanecía inmóvil, pero el temblor apenas perceptible en su mandíbula lo traicionaba. «Gloria», dijo al fin con voz baja, «¿es cierto?». Ella giró hacia él, indignada. «¿Estás loco? ¿Vas a creerles a ellas antes que a mí? ¿A unas mujeres de pueblo que huelen a tierra?». Matilde no habló. Nunca lo hacía cuando la furia tomaba forma. Yo respiré hondo. «No venimos a convencerlo de nada», dije despacio. «Solo trajimos la verdad. Usted puede decidir si quiere mirar hacia otro lado o limpiarse las manos antes de que todo se hunda». Gloria golpeó la mesa con la palma abierta. «Esto es una vergüenza, una conspiración. Esa muchacha», su voz tembló un poco al mencionar a Lucía, «siempre fue una alborotadora. Se juntó con gente equivocada». «Se juntó con su hijo», dije. Por primera vez perdió el control. «Esa niña me provocó, siempre con sus aires de moralidad, revolviendo papeles que no entiende. Yo no iba a dejar que destruyera todo lo que construí». Casimiro la miró sin pestañear. «¿Construiste?», repitió con un hilo de voz. «Yo creí que lo había construido yo». Ella enmudeció. Fue el golpe más certero de todos, porque él no la estaba escuchando como esposo, sino como patriarca, como el guardián del apellido. Sabía que esas pruebas eran reales. Sabía que cada firma, cada empresa fantasma, cada peso robado eran cuchillos dirigidos a su reputación. Gloria retrocedió un paso, como si buscara aire. «No entiendes, Casimiro, todo lo hice por la familia». «¿Golpeando a mi nuera? ¿Robando de una fundación que lleva mi nombre?». Su voz subió apenas un tono, pero el hielo en ella era suficiente para hacerla temblar. Ella balbuceó algo, pero él levantó la mano. «¡Basta!». El sonido fue seco, final. Matilde y yo no dijimos palabra, solo nos miramos. Sabíamos que habíamos ganado el primer asalto. Gloria intentó recomponerse. «Casimiro, estas mujeres buscan dinero. Eso es todo». «¿Dinero?», interrumpí.
Mi hija casi muere por culpa de su soberbia. Si buscara dinero, ya estaría muerta usted. Ella me miró con verdadero miedo por primera vez, porque entendió que yo no mentía, que no era una campesina asustada, sino una mujer que había visto la muerte en los ojos de su hija y había decidido devolver la visita. Casimiro se levantó despacio. Su sombra llenó la habitación. «Sal», le dijo a Gloria. «¿Qué? Sal. No puedes echarme». «Ya lo hice», respondió. Ella abrió la boca, pero no salió sonido. Lo vio marchar hacia el ventanal, dándonos la espalda. Comprendió que la conversación había terminado. Giró hacia mí, con la cara desencajada. «Esto no se quedará así», susurró. «Ya lo sé», le respondí. Nos cruzamos la mirada, y por un segundo supe que si pudiera, me arrancaría la garganta con las uñas. Pero también supe que, por primera vez en su vida, Gloria Beltrán había perdido. Matilde tocó mi brazo. «Vámonos». Tomé la carpeta y di media vuelta. A mis espaldas oí el sonido de algo romperse, como vidrio estallando. Quizá fue un vaso, quizá fue una vida entera. El aire afuera era más ligero, casi tibio. El cielo, azul, como si el universo no tuviera idea del infierno que acabábamos de provocar. Matilde condujo sin decir nada. Yo tampoco hablé. Solo cuando dejamos atrás las rejas del fraccionamiento, solté el aire que llevaba atascado en los pulmones. «¿Crees que lo hará?», preguntó ella. «Sí», respondí. «Él no va a exponer su nombre. Gloria ya está sentenciada. ¿Y si intenta algo? Entonces nos encontrará preparadas». Mientras el coche avanzaba entre los campos, miré el horizonte. Pensé en Lucía, en su cara antes de cerrar los ojos en la zanja. Pensé en la voz de Gloria llamándonos «sangre sucia». Y sonreí, apenas, porque la sangre sucia corre espesa, pero también alimenta raíces profundas, y cuando la tierra se cansa de aguantar, florece con espinas. 3 meses después, el sol de septiembre caía oblicuo sobre mi jardín. Las abejas zumbaban entre las flores, Matilde tejía en silencio en la veranda, Lucía ya caminaba sin muletas, vivía en una casa nueva, en las afueras de Cholula. Su voz había cambiado, firme, clara. Había aprendido, como yo, que la paz no se pide, se defiende. En las noticias se habló poco de la caída de Gloria Beltrán. Una nota breve. Por motivos de salud, la presidenta de la Fundación Luz Viva se retira indefinidamente. Casimiro hizo donaciones anónimas que devolvieron millones al fondo. La prensa alabó su gesto humanitario. El apellido quedó limpio. Nosotras también, pero de otra forma, limpias de miedo. Matilde miró hacia el horizonte. Papá estaría orgulloso. No, le dije, estaría cansado, pero tranquilo. Tomé mi taza de café, respiré el aroma del campo y sentí algo parecido a la paz. Y antes de que el día terminara, pensé en ti, que me escuchas. Suscríbete a Historias de Teresa, deja tu like y cuéntame desde qué país me oyes, porque las historias, como la sangre, viajan lejos y siempre encuentran su camino de vuelta. La paz duró menos de lo que imaginé. Apenas 3 semanas después de aquella mañana luminosa, el teléfono de casa sonó mientras preparaba café. Lucía estaba en su nuevo trabajo. Matilde tejía en la veranda, y el vapor de la olla subía lento, tranquilo. Contesté sin pensar. «¿Bueno?» Silencio. Solo el zumbido débil de una línea abierta. «¿Quién habla?» Nada. Solo una respiración. Y entonces, una voz tan suave que apenas era humana. «La sangre sucia siempre deja manchas, Teresa». El teléfono cayó de mi mano. Matilde corrió desde la veranda.
¿Qué pasó? Le mostré el auricular. La línea estaba muerta. Durante un momento, ninguna habló. El viento movió las cortinas. En el aire flotaba ese silencio que solo llega antes de la tormenta. Fue ella, dije. Matilde apretó los labios. O alguien que habla por ella. Esa noche Lucía vino a cenar. Su sonrisa seguía frágil, pero sus ojos tenían luz. Me abrazó con fuerza, como si quisiera sellar algo en mí. «Mamá, me ofrecieron un ascenso», dijo, «en la nueva clínica». Matilde aplaudió bajito, sonriendo. «Te lo ganaste, hija». Yo fingí alegría, pero dentro, la frase del teléfono me rondaba como una mosca persistente. La sangre sucia siempre deja manchas. Después de cenar, Lucía se fue temprano. A medianoche me levanté. Fui a la ventana. Afuera, la calle estaba vacía, pero frente a la puerta, un sobre blanco descansaba sobre el suelo, sin remitente. Lo abrí con cuidado. Dentro había una foto. Yo, en el jardín, recogiendo hierbas. Tomada desde lejos, con zoom. Y una nota. No todas las semillas dan flores. Matilde la leyó por encima de mi hombro. Nos están vigilando. Sí. ¿Qué hacemos? Lo mismo que papá hacía, observar primero. Durante los días siguientes, la sensación creció. Un coche negro aparecía estacionado al otro lado de la calle, distinto conductor cada vez. Llamadas en la madrugada. Sombras que se movían cerca del huerto. Matilde revisó las cerraduras. Instaló cámaras viejas del taller de papá. Yo reforcé las puertas. Pero en el fondo sabíamos que eso no detendría a alguien como Gloria Beltrán. Porque el poder, cuando se siente herido, no mata rápido. Sangra lento a su presa. Una tarde fui al hospital a dejar flores a una vecina enferma. Mientras esperaba en el pasillo, vi a un hombre que me resultó familiar. Alto, delgado, con traje gris. Caminaba despacio, mirando el suelo, pero sus ojos no eran de enfermo. Era Severiano Núñez, el mismo que aparecía en nuestras fotos con Gloria. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Lo seguí. Cruzó el pasillo y se metió a una habitación sin nombre en la puerta. Me acerqué despacio, hasta oír voces. Una era la de Severiano, la otra, femenina, suave, casi dulce. ¿Y está lista la transferencia?, preguntó ella. Sí, señora, pero me preocupa Casimiro, sabe demasiado. Casimiro ya no es problema, está de mi lado. Mi sangre se heló. Era su voz, Gloria Beltrán, seguía libre, seguía moviendo los hilos. Me alejé sin hacer ruido. El corazón golpeaba tan fuerte que me costaba respirar. Salí del hospital, subí a la camioneta y conduje sin rumbo hasta que el sol empezó a caer. Cuando llegué a casa, Matilde ya me esperaba. Lo vi, dije. ¿A quién? A ella. Y le conté todo. Matilde escuchó sin pestañear. Cuando terminé, solo dijo: «Entonces no terminamos nada». Esa noche no dormimos. Extendimos sobre la mesa todos los papeles, las fotos, las grabaciones, todo lo que habíamos usado contra ella. «Si está viva y libre, aún tiene poder», dijo Matilde. «Y si tiene poder, tiene miedo». ¿Miedo de qué? «De perderlo. Entonces lo perderá del todo». Llamé a un periodista viejo, un amigo de mi padre, don Miguel Vega, que había trabajado en la radio local y conocía las cloacas del poder. Le conté parte de la historia sin nombres. «Necesito ayuda, Miguel, pero sin escándalos aún, solo información». «Tere», dijo él, «cuando una serpiente se esconde es porque está mudando la piel. Ten cuidado». Esa noche el teléfono volvió a sonar. Contesté con las manos frías. Otra vez silencio. Y luego una voz distinta, grave, masculina. «Deje de meterse donde no le llaman. Hay cosas más grandes que su hija». Colgué sin responder. Matilde me miró. «Van a intentar asustarte». Ya lo están haciendo. «¿Y te asustan?» «No,
pero me cansan. 2 días después, don Miguel me llamó. «Encontré algo», me dijo. «El nuevo presidente de la fundación es un testaferro. El verdadero control lo tiene alguien con iniciales GB. Firmó documentos hace una semana. Entonces sigue moviendo el dinero. Y más, está registrando propiedades a nombre de terceros. En Oaxaca, en Yucatán, parece que está preparando una huida». Esa noche, Matilde y yo decidimos el siguiente paso. «Tenemos que encontrarla», dijo ella, «y mostrarle que no se puede huir del barro cuando la tierra te reclama». Tomé la vieja libreta de papá, busqué una página marcada con un dibujo de una balanza y debajo su frase favorita: «La justicia del pobre no se escribe con tinta». Sabía lo que significaba. No hablaba de violencia, hablaba de verdad, de exponer lo oculto hasta que el mundo no pudiera ignorarlo. Así nació el plan final: no destruirla, sino desnudarla ante su propio espejo. El amanecer siguiente nos encontró en la carretera rumbo a Oaxaca. El aire olía a maíz y gasolina. Llevábamos una mochila con lo necesario: grabadora, cámara, documentos y una carta escrita de mi puño y letra para el fiscal estatal. En ella, un resumen exacto del fraude, los nombres, las pruebas, los testigos. No buscábamos piedad, buscábamos cierre. Mientras manejaba, Matilde me miró de reojo. ¿Y si no lo logramos? Entonces, al menos, sabrán quién fue Teresa Morales. El sol empezó a subir, iluminando los cerros y el polvo dorado que se levantaba detrás de la camioneta. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que cada kilómetro me acercaba no al peligro, sino a la libertad. El camino hacia Oaxaca era una serpiente de asfalto que se retorcía entre montañas verdes y silencios espesos. Cada curva parecía guardar un susurro, cada piedra un recuerdo. Matilde conducía, concentrada, con los dedos firmes en el volante. Yo sostenía la libreta de papá sobre las rodillas, repasando las notas, buscando fuerza entre sus letras torcidas. Cuando la ley no alcanza, que tu verdad sea tu espada. Pero no olvides, una espada se empuña con pulso, no con rabia. A mediodía, el calor caía como plomo derretido. Paramos en una fonda junto a la carretera, donde el aire olía a chile seco y aceite viejo. La mesera, una mujer joven con ojos curiosos, nos sirvió café y tamales. «Van pa'l sur, ¿verdad?», preguntó. «Hoy pasó una señora de ciudad, de esas bien perfumadas. Traía guardaespaldas. Se detuvieron a comer aquí». Matilde y yo nos miramos. ¿Recuerda cómo se llamaba? La joven pensó un momento. Pagó con una tarjeta. Creo que el nombre decía G. Beltrán. El universo no manda señales, las escupe en la cara cuando uno está lista. «Gracias», dije, dejando unos billetes sobre la mesa. Salimos al sol sin decir más. Matilde encendió el motor. «Está cerca», dijo. «Sí», como un olor que no se va. 3 horas después, llegamos a un pequeño pueblo escondido entre cerros, San Nicolás del Valle, casas de adobe, gallinas cruzando la calle, y al fondo una construcción nueva, blanca, con portón de hierro, una casa demasiado elegante para ese lugar. Pregunté en la tienda, «¿De quién es esa casa?», dije al anciano del mostrador. «De una señora que llegó hace poco. Dicen que es viuda. Nadie la ha visto mucho. Siempre anda con 2 hombres grandes». Matilde revisó el auto por los retrovisores. «Ahí está», susurró. En la esquina, un vehículo negro polarizado con placas de la capital. Estacionamos a unas cuadras, detrás de un taller abandonado. Desde allí se veía la entrada de la casa. Una mujer salió al jardín, cabello rubio recogido, vestido largo, sombrero ancho. Aunque el tiempo y el miedo la habían desfigurado un poco, no había duda. Gloria Beltrán,
La ira subió en mi pecho como una ola contenida, pero recordé la frase de papá: pulso, no rabia. No vinimos a matarla. Vinimos a que se mirara en el espejo de su propio infierno. Vamos, dije. Caminamos hasta la verja. El guardia de la entrada levantó la mano. No se puede pasar. Vengo a entregarle algo a la señora Beltrán, dije. Es personal. ¿Quién la busca? Dígale que la busca la madre de Lucía. El hombre dudó. Desapareció tras la puerta. Minutos después, volvió. Pase, dijo con tono incómodo. El aire dentro del terreno olía a bugambilias y mentira. Gloria nos esperaba en el porche con una copa de vino en la mano. Sonreía, pero su mirada era la de un animal acorralado. Teresa, dijo alargando mi nombre como si saboreara veneno. ¡Qué sorpresa! Pensé que se había conformado con lo que obtuvo. Nunca me conformo con mitades, respondí. Nos invitó a sentarnos. El vino brillaba rojo bajo el sol. ¿A qué viene?, preguntó fingiendo calma. A lo mismo que vino usted aquella noche a mi casa. Yo nunca fui a su casa. Claro que no, dije. Pero mandó a alguien, ¿verdad? El sobre, la foto, las llamadas. Una sonrisa mínima curvó sus labios. ¿De verdad cree que me rebajaría a eso? No creo nada, lo sé. Sacudí la mochila y esparcí sobre la mesa varias copias de documentos, las nuevas transferencias, los registros a nombre de sus cómplices, las actas con sus iniciales. Usted puede seguir escondiéndose, Gloria, pero su sombra ya no cabe bajo la alfombra. Ella bebió un sorbo de vino y habló con voz baja. ¿Y qué gana con esto? ¿Una medalla de madre valiente? ¿Que le agradezcan en los noticieros? No, gano que el mundo sepa quién es usted. ¿Y cree que eso me importa? Tengo dinero, contactos. Casimiro ya arregló todo. Matilde, que había permanecido callada, puso su teléfono sobre la mesa. En la pantalla, una luz roja parpadeaba. No lo arregló todo, dijo. Esto está transmitiendo en vivo a 3 periodistas de confianza. El color se le fue del rostro. ¿Qué hizo? Solo mostrar la verdad, respondí. Usted misma la dijo mejor que nadie. La sangre sucia deja manchas. Pues bien, las suyas ya se ven desde el cielo. Se levantó de golpe. ¿Apague eso ahora? No. Dio un paso hacia mí, furiosa, y en ese instante el cristal de su copa se rompió en su mano. La sangre empezó a gotearle por los dedos, roja, espesa. Se quedó mirándola, como si no entendiera. Matilde tomó el teléfono y detuvo la grabación. Ya basta. No, déjala, dije. Que vea cómo sangra la realeza cuando la vida le recuerda que también es humana. Gloria respiró hondo, se sentó otra vez y, por primera vez, habló sin fingir. No entenderías, Teresa. No nací para ser débil. En mi mundo, si no aplastas, te aplastan. Y en el mío, le respondí, si haces daño, la tierra te lo cobra. Se levantó y caminó hacia la puerta, tambaleante. ¿Qué va a hacer con eso? Lo que usted me obligó a aprender, respondí. Hacer justicia. Matilde y yo salimos. Los guardias no se atrevieron a detenernos. En el coche, la tensión se deshizo como humo. Matilde soltó un suspiro largo. ¿Crees que lo publicarán? Ya lo están haciendo. El teléfono vibró en su mano. Mensajes, notificaciones, llamadas. Los titulares empezaban a aparecer. Escándalo en Fundación Luz Viva. Filtraciones revelan fraude millonario. Gloria Beltrán desaparece tras acusaciones de corrupción. El plan había funcionado. Pero algo dentro de mí no celebraba. La venganza deja el mismo vacío que la pérdida. Regresamos a Puebla al amanecer. Lucía nos esperaba en casa,
con los ojos húmedos. Lo vi todo, dijo. Mamá, ¿valía la pena? La abracé. No lo sé, hija, pero ahora puedes dormir sin miedo, y eso vale más que cualquier dinero. Matilde, desde la puerta, nos observaba con la mirada cansada. Papá tenía razón, dijo. La justicia no siempre da paz, pero al menos limpia el alma. El viento entró por la ventana, levantando el olor a tierra mojada. Por primera vez en meses, el jardín volvió a florecer. Las bugambilias, tercas y hermosas, abrían sus pétalos como si el mundo no recordara la sangre que había caído sobre ellas, y mientras el sol subía detrás de los cerros, supe que esta historia no terminaba aquí, porque el mal, cuando pierde su nombre, busca otro cuerpo. Pero también supe que si volvía, estaría lista, porque la sangre sucia, cuando aprende a arder, ya no se apaga. Pasaron 6 meses desde la caída de Gloria Beltrán, 6 meses de calma aparente, de días lentos, de un sol que parecía haberse reconciliado con nosotros. Lucía volvió a sonreír. Matilde abrió una pequeña tienda de tejidos frente al mercado. Yo retomé mi huerto. El mundo, al menos el nuestro, había vuelto a girar. Pero la paz verdadera, esa que no se quiebra al menor ruido, tarda en llegar. A veces, mientras regaba las plantas al amanecer, sentía todavía esa mirada invisible sobre mis hombros. La paranoia es un fantasma que no muere con la victoria, solo cambia de forma. Una tarde de abril, mientras Lucía me ayudaba a podar los rosales, llegó una carta sin remitente. No era una amenaza, tampoco una disculpa, solo una hoja doblada en 3, con un sello extranjero. La abrí con cuidado. Decía: la serpiente no muere cuando cambia de piel, solo se esconde entre las flores. Lucía la leyó por encima de mi hombro. ¿Qué significa eso? Que la historia todavía no terminó. La policía nunca encontró a Gloria Beltrán. Según los periódicos, su auto fue hallado a la orilla de un acantilado, vacío. Algunos decían que había huido a Argentina, otros que Casimiro la mandó silenciar. Yo no creía ni una cosa ni la otra. Gloria no era de las que huyen, era de las que esperan. Un mes después, don Miguel, el periodista, vino a visitarme. Se sentó en la cocina con su sombrero en las manos. Tere, la historia sacudió más de lo que imaginas, me dijo. Hay políticos implicados, empresarios, fundaciones falsas en 3 países. Entonces hicimos lo correcto. Sí, pero eso la pone a usted en la mira de muchos. Matilde entró con una bandeja de café. Don Miguel, ¿usted cree que alguien pueda venir a buscarla otra vez? Él la miró con gravedad. No lo creo. Lo sé. Sus palabras flotaron en el aire como humo espeso. ¿Y qué haría papá en este caso?, pregunté. Miguel sonrió con cansancio. Papá Morales no esperaba, se adelantaba. Esa noche, mientras Matilde dormía y el mundo se apagaba, volví a abrir la libreta de papá. Había una página que nunca me había atrevido a leer completa. Arriba, con su letra firme, decía: toda historia de corrupción termina igual, con alguien que cree estar a salvo. Y más abajo, subrayado 3 veces: el silencio también puede ser un arma, pero hay que saber cuándo soltar el gatillo. Me quedé mirando esas palabras mucho rato. El silencio. Eso era lo que Gloria había perdido. Yo, en cambio, todavía lo tenía. Una semana más tarde, un hombre llegó a la tienda de Matilde. Alto, moreno, con acento del norte. Dijo ser cliente nuevo. Mientras miraba los manteles, hizo un comentario al pasar. Muy bonitos. Parecen los que vendían en el Club Beltrán, allá en la capital. Matilde lo observó con calma. No los conozco. Ah, pensé que sí. Usted se parece mucho a una mujer que vi en las noticias. Me confunden a menudo, respondió ella sin perder la sonrisa. El hombre dejó el dinero justo,
Se fue sin prisa. Pero cuando Matilde miró por la ventana, el coche negro de siempre la esperaba al otro lado de la calle. Esa noche me lo contó todo. «Vuelven a vigilarnos». «Entonces no se fue», respondí. «Solo está cambiando de forma». No quise asustar a Lucía, pero sabía que el peligro había vuelto. Decidí protegerla como papá me enseñó. Sin ruido, sin miedo, con método. Revisé cada cámara, cada rincón, cada puerta. Llamé a don Miguel y le pedí un favor. Si algo me pasa, hay una carpeta azul en mi casa, que salga al aire sin editar. ¿Estás segura de querer seguir con esto, Tere?, preguntó él. No se trata de querer, dije. Se trata de no permitir que la serpiente vuelva a morder. A finales de mayo, recibí otra carta. El sobre estaba manchado de tierra. Dentro, una sola línea escrita a mano, con tinta temblorosa. No podrás protegerla siempre. No decía a quién se refería, pero supe que hablaba de Lucía. Fui corriendo a su casa. La encontré en el jardín, regando las plantas, con la misma calma que yo solía tener antes del desastre. «Mamá, ¿pasa algo?», preguntó. «Nada, hija, solo quería verte». Nos sentamos bajo el limonero. El viento olía a hojas nuevas y a promesas rotas. Le tomé la mano. «Lucía, si alguna vez desaparezco, no me busques. Solo sigue viviendo». Ella me miró, confundida. «No digas eso». «Es importante que lo sepas». «¿Por qué?». «Porque hay gente que no soporta perder, y tú ya ganaste». Me abrazó sin entender del todo, pero yo sí. Esa noche soñé con Gloria. Estábamos en mi jardín. Ella cavaba un hoyo profundo mientras yo observaba. Cuando terminó, se dio vuelta y me ofreció la pala. «Tu turno», dijo. Desperté empapada en sudor. Matilde me esperaba en la puerta. También la soñé, susurró, y por primera vez las dos entendimos que el miedo, cuando se comparte, se convierte en presentimiento. 2 días después, don Miguel me llamó desde la capital. «Tere, encontré algo. Un acta de defunción falsa, firmada con el nombre de Gloria Beltrán, pero la huella dactilar pertenece a otra mujer». «¿Entonces sigue viva?» «Sí, y no solo viva. Está comprando propiedades con otro nombre, Graciela Benítez». La rabia me subió desde el estómago, pero la contuve. «Gracias, Miguel, no hagas nada aún». «¿Qué vas a hacer tú?». «Esperarla». El tiempo volvió a ralentizarse. Los días se llenaron de rutina falsa, café, huerto, visitas al mercado, pero cada ruido, cada sombra, me recordaba que la historia seguía latiendo bajo tierra. Y una tarde, al volver del mercado, la encontré, sentada en mi veranda, con el mismo sombrero de ala ancha que llevaba en Oaxaca. Gloria Beltrán, viva. «Sabía que volvería», le dije sin sorpresa. Ella sonrió, cansada. No podía dejar el final en manos de otros. El atardecer caía lento, dorando el polvo del camino. El aire olía a café viejo y a tormenta contenida. Gloria estaba ahí, sentada en mi veranda, como si fuera la dueña del silencio. El sombrero le cubría medio rostro, pero el brillo de sus ojos seguía intacto. Esa mezcla de arrogancia y miedo que solo tienen los que creen que el mundo aún les pertenece. «¿Puedo ofrecerte agua?», le dije, despacio. «¿O café?». «Café», respondió ella, con una calma que era puro teatro. Entré en la casa sin apuro. El corazón me golpeaba las costillas, pero mis manos no temblaban. 2 tazas, azúcar morena, el mismo aroma de siempre. Papá solía decir: «Antes de pelear, alimenta al enemigo. Así medirás su hambre». Serví el café, me senté frente a ella. «Nunca pensé verla otra vez», dije. «Yo tampoco pensé tener que venir», respondió mirando hacia los cerros. «Pero a veces la vida te obliga a cerrar las cosas con tus propias manos». «¿Cerrar?», repetí. «¿Después de todo lo que hiciste?» No vine a justificarme. «¿Entonces, a qué?».
a advertirte. Su voz no tenía rabia, tenía cansancio. Eso me inquietó más que cualquier amenaza. ¿Advertirme de qué? De lo que viene, respondió mirando al horizonte. Yo creí que controlaba el dinero, pero el dinero siempre tiene dueño, Teresa. Lo mío, lo tuyo, lo de todos, pertenece a alguien más grande. No creo en fantasmas de poder, dije. No hablo de fantasmas, respondió. Hablo de hombres, de los que nunca aparecen en los periódicos, pero compran todo lo que existe, incluso la justicia que tú crees haber ganado. La observé. Su rostro había envejecido de golpe, la piel tirante, los ojos hundidos, la voz quebrada. ¿Vienes a darme miedo?, pregunté. No, Teresa. Vengo a decirte que no te imaginas con quién te metiste. Yo solo era una pieza. Cuando caí, alguien tuvo que reemplazarme. ¿Y tú crees que voy a creer eso? No lo creas, dijo encogiéndose de hombros. Pero cuando tu hija empiece a recibir llamadas desde números sin nombre, cuando los hombres del coche negro vuelvan, te acordarás de mí. Me incliné hacia adelante. ¿Por qué me lo dices? Porque yo también tengo una hija, susurró. Y a ella ya la usaron una vez. No quiero que le pase lo mismo que a Lucía. Por primera vez vi en ella algo humano, una grieta en el mármol. Pero la compasión es un lujo que ya no me podía permitir. Tú destruiste la vida de la mía, le recordé. No esperes redención en mi mesa. No busco redención, respondió levantándose. Solo advertirte. Se quitó el sombrero. Tenía el cabello gris, corto, la piel marcada por el sol. Me iré lejos, pero tú deberías hacer lo mismo. No me iré de mi tierra. Entonces entierra tus secretos bien hondo, Teresa, porque alguien vendrá a desenterrarlos y no preguntará dos veces. Dejó una carpeta sobre la mesa. Ahí están los nombres, los que están detrás de todo. Algunos son tus vecinos, otros tus autoridades. Yo ya pagué mi parte. Di un paso hacia ella. ¿Por qué confiar en ti ahora? Porque si muero, tú serás la siguiente, dijo con una sonrisa amarga. Y porque sé que no confías en nadie más. La observé mientras bajaba los escalones del porche. No llevaba guardaespaldas, ni coche, solo el sonido de sus pasos descalzos sobre la grava. Cuando desapareció por el camino, abrí la carpeta. Dentro había 3 fotografías: un empresario de Puebla, un senador de nombre conocido y un sacerdote. En la parte inferior, una nota escrita a mano. La serpiente no muere, cambia de piel, empieza en el templo. Matilde llegó minutos después. Al verme con la carpeta en las manos, supo. ¿Era ella? Sí. ¿Qué quería? Decirme que no hemos terminado. Nos sentamos frente a la mesa. Las fotos brillaban bajo la luz. Las fotos brillaban bajo la luz del atardecer. El senador con su sonrisa de campaña. El empresario inaugurando una obra pública. Y el sacerdote, el mismo que había bendecido la inauguración de la Fundación Luz Viva hacía años. Esto es más grande de lo que creímos, susurró Matilde. Sí, respondí, pero ya no tengo miedo. Esa noche no dormí. Escuché cada sonido. El crujido de la madera, el murmullo del viento, el canto lejano de los perros. Y entre todo eso, un pensamiento. El mal no se destruye, se reemplaza. Me levanté, preparé café y escribí en mi libreta una sola frase. Si vuelven a tocar lo que amo, no tendrán advertencia, solo respuesta. Al amanecer, el cielo tenía un color naranja profundo, como una herida abierta. Salí al jardín, respiré hondo y miré las flores de bugambilia. Lucía dormía adentro. Matilde aún no se había levantado. Por primera vez,
Supe que esta historia tenía una continuación, pero ya no sería una historia de víctimas. Sería una guerra silenciosa. Y esta vez la sangre sucia estaría lista. La carpeta de Gloria no era solo un paquete de advertencias, era una llave. Y como toda llave, abría puertas, pero también podía condenarte si elegías la equivocada. Matilde y yo pasamos 2 días sin dormir, revisando cada nombre, cada fotografía. El empresario, Rafael Montiel, dueño de Media Puebla y de la constructora que, según la prensa, financiaba escuelas rurales con fondos de la Fundación Luz Viva. El senador, Ernesto Calderón, conocido por su discurso de transparencia y fe, y el sacerdote, padre Abelardo Cota, el mismo que bendijo a Lucía cuando se casó con Rodrigo Beltrán. El veneno estaba en todas partes, disfrazado de virtud. A la tercera noche, el cansancio me dobló la espalda. Matilde seguía frente al computador, cruzando datos, líneas, contratos, nombres repetidos. Mira, dijo, las empresas fantasma de Gloria también le facturaban a una organización llamada Red de Fe y Esperanza. ¿Y quién la dirige? Ella giró la pantalla. El padre Cota. El golpe me vació el estómago. Entonces el dinero de la fundación también pasaba por la iglesia. Matilde asintió. Y más, ese dinero terminaba en cuentas políticas. Mira las fechas. Coinciden con las campañas del senador Calderón. Guardamos silencio. El peso de esa verdad era casi físico. Si esto sale a la luz, dijo Matilde, no nos van a perdonar. Ya no hay vuelta atrás, respondí. Si ellos siguen impunes, Lucía nunca estará segura. A la mañana siguiente fui a ver a don Miguel. Su redacción olía a tabaco, papel viejo y miedo antiguo. Le conté lo de la carpeta. El hombre se quedó callado, los codos sobre la mesa. Tere, dijo bajando la voz. Estás hablando de una red que toca el Congreso, la Iglesia y los tribunales. No es una pelea justa. No busco justicia, respondí. Busco verdad. La verdad no alimenta, dijo él. Solo quema. Entonces que queme. Volví a casa. Matilde había salido por víveres. Lucía dormía. Y sobre la mesa, una nota nueva. No era de ninguna de nosotras. Solo decía, deje de escarbar. A veces la tierra devuelve lo que uno intenta enterrar. No había firma, pero en el sobre, la marca de un anillo, un sello eclesiástico. Padre Cota. Sentí la furia treparme por el cuerpo, como fuego lento. Ya no eran advertencias, era una declaración. Ellos sabían que estábamos demasiado cerca. Por la tarde llamé a don Miguel otra vez. Necesito una entrevista con el padre Cota, le pedí. Como reportaje. Usted irá conmigo. ¿Estás loca? No, estoy cansada. Accedió, aunque a regañadientes. Concertamos la cita a través de la diócesis. El padre Cota aceptó sin vacilar. Demasiado rápido. Eso ya me olía mal. La iglesia de San Bartolo era un edificio antiguo, con vitrales azules y un eco que olía a incienso y pecado. Entramos juntos, don Miguel y yo. El padre Cota nos esperaba en el altar, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Señora Morales, dijo, es un honor verla. El honor será suyo si decide decir la verdad, respondí. El hombre soltó una risa corta, casi cariñosa. ¿Verdad? La verdad es un lujo de los inocentes, y usted ya no es inocente, Teresa. Tampoco usted, padre. Yo sirvo a algo más grande que usted. ¿A Dios?, pregunté. A un orden que usted no entendería. Me acerqué un paso. Entonces explíqueme. Él bajó la voz, sus ojos fijos en mí. Gloria fue una herramienta, como lo fue Casimiro, como lo soy yo. Hay cosas que deben mantenerse en la sombra para que el mundo siga creyendo en la luz.
¿Y los niños?, pregunté. ¿Las familias que ustedes robaron? ¿Eso también era por la luz? Usted no sabe lo que dice, respondió con voz de piedra. Don Miguel encendió la grabadora sin disimulo. El sonido hizo eco en el templo. El sacerdote giró hacia él, y por un instante vi algo que no era fe. Era miedo. «Apague eso», ordenó. «No», dijo don Miguel. «Ya habló demasiado». En ese momento, 2 hombres aparecieron por el pasillo lateral. Trajes oscuros, manos en los bolsillos. No tenían pinta de creyentes. «Tere», susurró don Miguel, «vámonos». Pero yo no me moví. «¿También ellos sirven a la luz, padre?», pregunté. «Sirven a la estabilidad», respondió él sin pestañear. Los hombres se acercaron. Yo di un paso atrás, con la mirada fija en el sacerdote. «Si algo me pasa, padre, mi hija sabrá a quién culpar». Él sonrió. «Entonces rece por ella, porque pronto necesitará fe». Salimos del templo sin mirar atrás. Don Miguel manejó en silencio. El sonido de las llantas sobre el pavimento era el único que existía. Cuando llegamos a su redacción, lo primero que dijo fue: «No vuelvas ahí». «No pienso hacerlo. Y guarda esa carpeta en un lugar donde ni el diablo la encuentre». Asentí, pero ya sabía que el diablo no necesitaba buscar. Ya nos había encontrado. Esa noche Matilde regresó con la mirada cansada. «¿Qué pasó?» «Fuimos al templo». «¿Y?» «Encontramos al diablo vestido de sotana». Le conté todo. Ella escuchó en silencio. Al final dijo: «Si esto sigue, tendremos que ir más lejos que papá». ¿Más lejos? Sí. Él espiaba. Nosotras vamos a exponer. Sacó su teléfono, abrió un programa y me mostró algo. Una transmisión en directo programada con el título «La otra cara de la fe, el precio del silencio». ¿Qué es eso? Nuestra voz, Tere. Si ellos usan su luz para esconder, nosotras usaremos la oscuridad para revelar. Esa noche, en la pantalla de mi laptop, el contador de vistas subía. 1000, 3000, 10.000. Las palabras de Matilde resonaban con fuerza. Nombres, cifras, documentos. Yo no aparecía en cámara, solo su voz, firme, tranquila. Y al final, una frase mía. A los que dicen que nuestra sangre es sucia, recuerden que la tierra que pisan también lo es. Y aún así, les da de comer. Minutos después, el vídeo se viralizó, pero también llegaron los mensajes, llamadas anónimas, y una nueva sombra frente a mi casa. La guerra apenas comenzaba. El vídeo se propagó como fuego sobre pasto seco. Al amanecer, ya lo habían visto cientos de miles. A mediodía, los noticieros lo comentaban con la palabra que siempre usan cuando no saben cómo nombrar la verdad: polémico. Pero junto con las pistas llegaron los monstruos. A las 4 de la tarde el primer mensaje: bajen el vídeo o su hija será tendencia de otra manera. Luego llamadas desde números distintos, voces frías, sin emoción. Sabemos dónde vive. La justicia no perdona a los que juegan con Dios. Él te está mirando, Teresa. Matilde y yo dejamos de contestar. Cerramos cortinas, bajamos el volumen de todo. La casa se volvió un refugio y una trinchera. Don Miguel intentó mantener la calma. Me llamó al anochecer. No salgas, hay movimiento raro frente a mi oficina. ¿Los reconoces? No, pero tienen pinta de saber quién soy. Apaga el teléfono, le pedí, y no duermas en el mismo sitio 2 noches seguidas. Él rió, cansado. Eres igual que tu padre. Ojalá, le respondí. Él sabía cuándo parar. Yo todavía no. 2 días después, don Miguel desapareció. No contestó el teléfono. Su redacción amaneció con la puerta forzada y los archivos borrados. Los vecinos dijeron que vieron un coche gris llevárselo. La policía no registró denuncia alguna. Probablemente viajó.
dijeron. Yo sabía que no. Él jamás se habría ido sin avisar. Matilde me encontró frente al escritorio, con la mirada fija en la libreta de papá. Se lo llevaron, dije. Entonces estamos solas. Nunca estuvimos acompañadas. El silencio entre nosotras fue más fuerte que cualquier grito. Sabíamos que había empezado el segundo acto. A la mañana siguiente, un sobre esperó frente a la puerta, sin remitente. Dentro, una foto. Don Miguel, con los ojos vendados, sentado en una silla. En la parte inferior, una frase escrita con tinta roja. Dios castiga a las mujeres que se meten donde no deben. Matilde se cubrió la boca. Tere. No llores, le dije. No les des eso. Guardé la foto en la libreta, donde papá escribía sus frases, y en la página siguiente, con letra firme, anoté: si ellos invocan a Dios, yo invocaré la memoria. Esa tarde fui al mercado. Necesitaba caminar o fingir que podía hacerlo. El aire olía a fruta madura y a miedo disimulado. La gente me reconocía. Algunos me saludaban con respeto, otros con cautela. Los valientes me decían en voz baja: gracias por hablar. Los cobardes: tenga cuidado, no todos quieren escuchar. Comprendí que había cruzado una frontera invisible. Ya no era solo la madre de Lucía, era el rostro de algo más grande, más peligroso. Una mujer que había dicho lo que no debía. Al volver, encontré a Matilde revisando los correos. «Tienes que ver esto», dijo. Entre los cientos de amenazas había uno distinto. Remitente justicia.anónima@protonmail.com. Asunto: Miguel está vivo. El cuerpo del mensaje solo decía: kilómetro 47, carretera vieja a Atlixco, medianoche. Venga sola. «¡Es una trampa!», dijo Matilde. «Sí. Entonces no vas». «¡Claro que voy!». Matilde me agarró del brazo. «No vas sola. Tú te quedas con Lucía. Si algo pasa, tú la sacas del país. No hables así. No hables así. No es dramatismo, es protocolo». Ella entendió. Papá nos había enseñado que en las guerras silenciosas las despedidas se hacen antes de salir, por si no se regresa. A las 11:30 de la noche, tomé la camioneta. El camino a Atlixco estaba vacío, salvo por las sombras. Cada kilómetro olía a memoria. La primera vez que llevé a Lucía al mercado, el accidente, la zanja. Todo me devolvía al punto de origen. Cuando llegué al kilómetro 47, había un camión abandonado al costado y una pequeña ermita vieja, con una cruz torcida. Aparqué las luces. Esperé. Minutos después, un coche gris se detuvo al otro lado. Un hombre bajó, manos en alto. «¿Señora Morales?» Su voz era temblorosa. «¿Dónde está Miguel?», pregunté. «No sé, me mandaron con esto». Me entregó una memoria USB y se marchó sin mirar atrás. En el suelo, bajo la luna, algo brilló. Una cadena, con un crucifijo. El de don Miguel. Volví a casa antes del amanecer. Matilde esperaba en la puerta, sin hablar. Entramos, cerramos todo. Conectamos la memoria. Archivos, grabaciones, fotos. Y una carpeta final llamada Redención. Era la voz de don Miguel grabada con su propio teléfono. Si están escuchando esto, significa que yo ya no estoy. Teresa, seguí tu consejo. Encontré lo que nadie quería ver. El padre Cota no trabaja solo. La red llega al Senado, al Ejército y más arriba. No confíes en nadie. Si tienes esto, úsalo o entiérralo donde nadie lo encuentre. Pero si decides usarlo, asegúrate de que el mundo esté mirando. Matilde cubrió la boca con la mano.
Yo no lloré, solo dije: entonces el mundo va a mirar. Pasé la mañana editando los fragmentos, limpiando las voces, juntando nombres y pruebas. Matilde preparó todo para otra transmisión, esta vez más grande, más directa. Pero sabíamos que ya no habría segundas oportunidades. Antes de empezar, miré a mi hermana. Si no vuelvo, dile a Lucía que su madre nunca se rindió. No digas eso, por favor. Tú sabes que esto no se gana rezando, se gana resistiendo. A las 8 de la noche empezó la transmisión. El título: Redención, la verdad detrás del templo. Mientras hablaba, mi voz temblaba, pero no de miedo, de certeza. Conté los nombres, las pruebas, los documentos de don Miguel, el mapa de la red de dinero sucio, y al final mostré su crucifijo. Esto, dije al micrófono, no es un símbolo de fe, es la prueba de que hasta los hombres que se creen santos pueden ensuciar su alma. Y si muero por decirlo, que al menos se sepa, la sangre sucia no se arrodilla. El contador de vistas subió en segundos. El mundo, por fin, miraba. A medianoche alguien tocó la puerta. 3 golpes, firmes, lentos. Matilde me miró. Yo asentí. Abrí. Y del otro lado, la sombra que menos esperaba ver. Lucía. Pálida, temblando, con un sobre en la mano. «Mamá», susurró. «Alguien me dejó esto en la puerta de mi casa». Dentro había una sola hoja. Y una frase escrita con tinta roja. «Nosotras no olvidamos. Y tú tampoco deberías». La guerra seguía, pero ya no me asustaba, porque cuando una madre ve la oscuridad tan de cerca, deja de temerle. Y esa noche, mientras abrazaba a mi hija, supe que si tenía que arder el mundo, lo haría conmigo adentro, pero ardería limpio. El amanecer no trajo calma. El aire pesaba distinto, como si cada sonido escondiera una amenaza. Matilde revisaba la cerradura por 5ª vez. Lucía no soltaba el sobre con la nota. Yo preparaba café, porque en mi casa el café siempre había sido sinónimo de control. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Matilde. «Esperar», respondí. «¿A quién?». «A ellos». A las 9, el primer golpe. La conexión a Internet cayó. A las 10, los teléfonos dejaron de tener señal. Y a las 11, un dron negro empezó a sobrevolar el huerto. El zumbido era constante, insoportable, como un enjambre metálico. Lucía miró por la ventana. «Mamá, ¿qué está pasando?». «Nos están observando», le dije sin mentiras, «pero ya no pueden callarnos». Matilde colocó una linterna y una vieja radio de onda corta sobre la mesa. «Podemos transmitir desde aquí», dijo. Papá lo hacía así cuando la policía cortaba las líneas. Era como volver al pasado, pero con el futuro ardiendo afuera. A mediodía escuchamos los motores. 2 camionetas negras bajaron por el camino de tierra, levantando polvo. Matilde se asomó apenas. «Son ellos». «¿Cuántos?». 4, no, 5. Lucía empezó a temblar. «Mamá». «Tranquila», le toqué la cara. «Pasa lo que pase, no salgas hasta que yo te diga». «No vas a salir tú tampoco». «Sí», dije, «voy a hablar». Salí al porche. El sol me cegaba. El polvo se pegaba a la piel. De la primera camioneta bajó un hombre con traje oscuro, corbata ajustada, cara de piedra. No era policía. Detrás de él, otro con gafas y una carpeta en la mano. «¿Teresa Morales?». «Sí». «Tiene una orden de detención por difamación, manipulación de información y desacato a la autoridad». «¿Y la autoridad quién es ahora?», pregunté. «No haga las cosas difíciles». Reí sin ganas. «Llevan meses haciéndolas difíciles ustedes». Matilde salió detrás de mí, sin miedo. «Si se la llevan, me llevan a mí también». El hombre dudó un segundo, miró al que estaba junto a él.
Solo ella. Lucía gritó desde dentro. ¡No! ¡No se la lleven! Yo giré hacia ella y le sonreí. Todo estará bien, hija. Me subieron a la camioneta. Sin esposas, sin golpes, solo silencio. El camino de regreso a la ciudad fue largo, lleno de curvas y pensamientos. No me llevaron a una comisaría. Me llevaron a un edificio blanco, sin letreros, a las afueras de Puebla. Dentro, el aire olía a desinfectante y secretos. Una sala vacía, una mesa, una cámara en la esquina. Un hombre entró. No llevaba uniforme, solo una cruz de oro al cuello. Era el padre Cota. «Señora Morales», dijo con voz serena, «así que la Iglesia también arresta ahora». No, solo intenta corregir. ¿Corrige o borra? Sonrió como si le hubiera contado un chiste. Usted ha hecho mucho ruido, y hay personas que creen que el ruido debe apagarse antes de que se convierta en incendio. Ya es incendio, le respondí, y no van a apagarlo con rezos. El sacerdote me miró, y en sus ojos no había compasión. ¿Cree que el mundo cambiará porque una mujer grite en Internet? No, cambiará porque no pienso callarme. Me dejaron sola varias horas. Afuera se oían pasos, puertas, murmullos. Pensé en Lucía, en Matilde, en don Miguel. Pensé en papá. Y recordé su voz. Cuando el enemigo cree tenerte, háblale de fe. Nadie sospecha del creyente. Así que recé, no por mí, sino por los que todavía no sabían que estaban en guerra. Cuando el guardia volvió, pedí agua. Mientras me la servía, murmuré, ¿sabe usted que el video sigue subiendo de vistas? El hombre se detuvo. ¿Qué? Mi hermana tiene otra copia, y si no vuelvo antes del amanecer, saldrá una nueva transmisión, con nombres que ni usted podría confesar en misa. Lo vi dudar, y en ese titubeo supe que aún teníamos una oportunidad. Al anochecer me soltaron, sin explicación, sin papeles, solo la orden seca de no hablar más. Cuando salí, el aire olía a humo y a libertad. Una camioneta vieja me esperaba. Matilde al volante. «Sube», dijo. Lucía estaba en el asiento trasero, los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá». «Tranquila, hija, ya pasó». «¿Te lastimaron?» «No, pero intentaron que me quebrara». «¿Y lo lograron?» «No saben con quién se metieron». De regreso en casa todo estaba revuelto. La puerta del taller abierta, los cajones vacíos. «Buscaron la libreta», dijo Matilde. «Sí», respondí, «pero no la encontrarán». Lucía nos miró confundida. «¿Dónde está?» «Donde papá quería», dije. «Bajo tierra». Salí al huerto, tomé la pala y cavé entre los rosales. Debajo del barro, envuelta en plástico, estaba la libreta. La abrí. Entre sus páginas, el crucifijo de don Miguel. Lo besé y dije en voz baja, «Que me sigan buscando, pero que encuentren su reflejo antes que a mí». Esa noche el viento trajo olor a lluvia. Nos quedamos despiertas las tres, escuchando los truenos. Matilde tejía. Lucía, en silencio, escribía algo en su cuaderno. Yo, mirando el fuego, entendí lo que tenía que hacer. «Mañana nos vamos», dije. «¿A dónde?», preguntó Lucía. «Donde no sepan pronunciar nuestro apellido». Matilde me miró. «¿Y la guerra?». «Ya no es nuestra», respondí. «¿Te rindes?». «No, la dejo arder sola». A la mañana siguiente partimos al amanecer. El cielo era gris, el camino largo. Dejé la casa abierta, las puertas sin llave. La tierra sabría qué hacer con lo que dejamos atrás. A mitad del trayecto, Lucía me tomó la mano. «Mamá, ¿crees que todo esto valió la pena?». Miré el horizonte. El sol empezaba a romper las nubes. «Sí, hija, porque cuando alguien como Gloria o el padre Cota pronuncien nuestros nombres, lo harán con miedo, y eso
Ya es justicia. Esa noche dormimos en un hostal barato cerca de Veracruz. Matilde roncaba. Lucía soñaba. Yo me quedé despierta. Encendí el celular. Entré a Internet. Y allí estaba. Nuestro vídeo, compartido en todos los rincones del país. Millones de vistas, miles de comentarios. Uno entre todos me hizo sonreír. Decía: «Gracias, Teresa, por recordarnos que el silencio también sangra». Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Pero esa paz, como todo en mi vida, duraría poco, porque a la mañana siguiente, cuando bajé a recepción, el recepcionista me entregó un sobre, sin remitente, solo 3 palabras escritas a mano. Aún no termina. El sobre pesaba poco, pero sentí que llevaba dentro el peso de todos los muertos que esta historia había dejado atrás. Subí al cuarto, esperé a que Lucía y Matilde siguieran dormidas y lo abrí despacio. Dentro, una foto reciente, yo, parada frente al hostal la noche anterior, con la mirada perdida. En el reverso, una dirección escrita con tinta azul. Kilómetro 12, Camino Viejo a Boca del Río, 10 p.m. Nada más. Sabía que era una trampa, sabía que, si iba, podía no volver. Pero también sabía que si no lo hacía, nunca terminaría. Matilde me sorprendió preparando el bolso. «¿No irás sola?» «Sí iré. Te iré. No más sangre, Matilde, solo respuestas». Lucía despertó y la abracé más fuerte que nunca. «Si no regreso antes del amanecer, vayan al norte», le dije. «Hay un periodista llamado Vega. Él sabrá qué hacer con la libreta». «Mamá, no», susurró ella. «Ya basta». «Sí», le respondí. «Por eso tengo que ir». El camino a Boca del Río era una herida abierta bajo la luna. La carretera vieja se perdía entre manglares y ruinas de casas abandonadas. A lo lejos, el mar rugía como un animal dormido. Llegué al punto indicado antes de la hora. Una bodega abandonada, paredes corroídas por el salitre, las puertas de metal entreabiertas. Entré. El silencio era tan espeso que podía morderse. Dentro, una mesa, una lámpara encendida y un hombre esperándome. No era el padre Cota, ni Gloria. Era Rafael Montiel, el empresario de las escuelas falsas. Vestía con la misma elegancia de siempre, pero la mirada delataba insomnio y miedo. «Señora Morales», dijo, con una cortesía casi religiosa. «Pensé que el poder no necesitaba hablar con campesinas», le respondí. Sonrió. «A veces las campesinas entienden demasiado». «¿Dónde está don Miguel?» «Muerto». «¿Y Gloria?» «Muerta también». Lo dijo sin emoción, como quien anuncia el clima. «Ustedes hicieron demasiado ruido», continuó. «Pero no se preocupe, todo volverá a su cauce. La gente olvida, siempre olvida. Yo no. Por eso está aquí, para que aprenda». Dio un paso adelante. «Usted cree que la verdad cambia el mundo, pero el mundo no quiere verdad, señora Morales, quiere consuelo. Y por eso usted vende mentiras». «Por eso vivo tranquilo», respondió, «hasta hoy». Su sombra se movió un segundo antes de que lo hiciera su cuerpo. Vi el brillo del arma en su mano. No apuntó al corazón, apuntó a mi rostro. Pero detrás de mí, una voz firme, cortante. «Baje el arma, Montiel. Matilde». No sé cómo me había seguido, pero ahí estaba, con una linterna en una mano y la grabadora en la otra. «Todo está grabado», dijo. «Cada palabra, cada amenaza». Montiel dudó. Ese segundo bastó. Di un paso hacia él, empujé la pistola y el disparo se perdió en el techo. El eco nos ensordeció. Él cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa. El silencio regresó, más profundo que antes. Matilde me miró, temblando. «¿Está muerto?» «Sí», respondí sin emoción.
Pero esto no lo borra. Tomé la grabadora y la puse sobre su pecho. Ahí está tu consuelo, Montiel, para que te acompañe al infierno. Salimos al amanecer. El cielo era una herida rosada sobre el mar. Matilde no habló en todo el camino. Solo cuando el sol se levantó completamente, dijo: «Ahora sí terminó». «No», le respondí. «Ahora empieza la memoria». Semanas después, la noticia recorrió el país. Muere empresario vinculado a red de corrupción. Investigaciones revelan vínculos con figuras políticas y religiosas. La prensa lo trató como suicidio. Nadie mencionó mi nombre. Pero todos sabían. Don Miguel fue declarado desaparecido oficialmente. Su voz, sin embargo, seguía en las grabaciones que Matilde difundió una semana después. Si escuchan esto, recuerden, el silencio es cómplice. Y la verdad, aunque duela, es la única forma de limpiar la sangre. Lucía, Matilde y yo nos mudamos al norte, un pueblo pequeño frente al desierto. Allí abrimos una pequeña cafetería. Cada taza lleva una frase escrita en el fondo. La sangre sucia florece. Los clientes la leen, sonríen, algunos no entienden, pero yo sí. Porque cada vez que sirvo café, recuerdo que detrás de cada injusticia hay una voz esperando ser escuchada. Y si alguna vez vuelven las sombras, sabrán dónde encontrarme. Entre las flores, entre el café, entre la tierra, donde siempre estuve, porque no nací para ser mártir, nací para sobrevivir, y sobrevivir en este mundo ya es una forma de victoria. A veces, por las noches, Lucía me pregunta si de verdad terminó todo. Yo le sonrío sin responder. Y cuando el viento levanta el polvo del desierto, creo escuchar una voz antigua, serena, la de mi padre. La justicia tarda, hija, pero cuando llega, no pide permiso. Miro el horizonte y pienso que quizás la sangre sucia no se limpia, se transforma. En raíz, en historia, en advertencia. Y mientras haya alguien dispuesto a contarla, nunca morirá.